Muy buenos días, mis queridos hermanitos cristianos y aquellas personas que no lo son. Una vez más estoy aquí en su canal Israel Cristiano Cast para llevarle las noticias del mundo cristiano de Israel y fuera de sus fronteras, y en el Medio Oriente y en todas partes del mundo donde haya noticias que tengan que ver con nuestros hermanos cristianos. Hoy voy a subir un video de lo que está aconteciendo en Nigeria y en Pakistán, donde grupos islámicos están cometiendo atrocidades, matando cristianos y haciendo actos inhumanos. Actualmente en lo que va del 2021 en Nigeria van 1470 cristianos asesinados, ¿verdad? Por los terroristas islámicos. Igualmente que en la India, en Pakistán, ¿verdad? En partes del Medio Oriente y en ciertos países. Estos son tiempos difíciles que estamos viviendo. Nosotros los cristianos pero tenemos que estar fuertes en Dios, y aquellas personas que no conocen a Dios tienen tiempo también de arrepentirse. Hoy les llevo las noticias en pleno desarrollo. Véanlas, analícenlas y saquen una deducción de lo que está pasando en el mundo. Así que les invito a verla, y cuando termine de verla les invito también a suscribirse a este canal, su canal, para seguir subiendo videos y seguir creciendo y llevando las noticias del mundo cristiano a todas partes del mundo. Ahora comencemos. Los islamistas radicales convierten a Nigeria en un campo de exterminio de cristianos. En Pakistán, un cristiano fue asesinado tras defender a su hermana de dos acosadores musulmanes, y en Myanmar, antigua Birmania, fue bombardeada una iglesia católica en el estado de Kayar, con el resultado de 2 muertos. Comenzamos esta crónica semanal sobre la persecución de cristianos en Nigeria, donde 8 cristianos evangélicos murieron y el edificio de su iglesia fue incendiado, junto con algunas casas, durante un ataque terrorista en el estado de Kaduna, en lo que los analistas empiezan a calificar como el intento de algunos de limpiar el país de sus cristianos, recogido por el portal Infocatólica. Además, un sacerdote fue asesinado y otro secuestrado en el asalto perpetrado por hombres armados no identificados contra la parroquia de San Vicente Ferrer en Malumfashire, en el estado de Katsina, en el norte. El sacerdote asesinado era padre Alphonsus Bello, mientras que el secuestrado es el padre Joe Keke, recogió el Fides. El informe anual del 2021 de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, el comisionado Gary Bauer llamó a Nigeria un campo de exterminio de cristianos. Con demasiada frecuencia, esta violencia se atribuye a meros bandidos o se explica como una hostilidad entre agricultores y pastores, dijo Bauer en el informe. Si bien hay algo de verdad en estas afirmaciones, ignoran la verdad principal. Los islamistas radicales están cometiendo violencia, inspirados por lo que creen que es un imperativo religioso para limpiar a Nigeria de sus cristianos. Deben de ser detenidos. El International Society for Civil Liberties Rule of Law, grupo cívico con sede en el estado nigeriano de Anambra, estima que al menos 1.470 cristianos han sido asesinados en los primeros 4 meses del 2021 en Nigeria. El grupo también estima que alrededor de otros 2.200 han sido secuestrados durante ese periodo. Tare y Majid tomaron al joven y la arrastraron hasta el mercado, rasgándole la ropa y riéndose de ella. Nos vamos ahora a Pakistán, donde el joven cristiano de 32 años, Arif Majid, fue brutalmente asesinado en Gojira, Punjab, tras defender a su hermana de los acosos
y agresiones de sus perseguidores musulmanes. Según el informe Asia News, dos musulmanes, Muhammad Tariq y Muhammad Majid, comenzaron a acosar a la hermana del fallecido Rizwan Majid mientras regresaba a su casa del mercado. La joven intentó escapar y refugiarse en su casa, pero los agresores irrumpieron en su interior. Su hermano, el asesinado Ali Majid, intentó defenderla, enzarzándose en un altercado. Posteriormente, Tariq y Majid tomaron al joven y la arrastraron hasta el mercado, rasgándole la ropa y riéndose de ella. El mismo día, aconsejado por la policía, Aris denunció a los delincuentes, citando la ley que castiga a todos los que agreden o hagan uso de fuerza criminal contra una mujer y rasgue su ropa, y en ese estado la expongan al público. Pese a que la denuncia no trascendió y los agresores no fueron detenidos, amenazaron al hermano de la agredida con las peores consecuencias si no retiraba la denuncia. 3 días después, los culpables fueron a la casa de Arish, donde tras cargarlo en su moto, lo golpearon, envenenaron y lo arrojaron en la calle en el estado crítico. Le realizaron los primeros auxilios en el hospital de Gushira y fue trasladado al hospital de Faisalabad, donde no pudieron hacer nada por el joven. Los militares deben de cesar inmediatamente los ataques contra los civiles y contra la iglesia. En Myanmar, antigua Birmania, los militares del ejército birmano atacaron con fuego de artillería la aldea de Tareyat, a 7 kilómetros de Lokuba, capital del estado de Kayak, con el objetivo de golpear a un supuesto grupo de rebeldes. Una de las granadas de mortero alcanzó una iglesia, matando a 4 personas e hiriendo a muchos otros desplazados que habían buscado refugio allí, informa el portal Fides. Los habitantes de la aldea creían que la parroquia sería un lugar en el que podrían refugiarse con seguridad de los accidentes y tiroteos en la zona, pero trágicamente no ha sido así, escribieron los jesuitas de Myanmar. Los jesuitas condenaron a los crímenes atroces de la manera más enérgica y posible. Pidieron que los militares rindan cuenta. Los militares deben de cesar inmediatamente los ataques contra los civiles y contra las iglesias. Las bombas han destruido edificios, reduciéndolos a escombros, con imágenes que recuerdan un claro escenario de guerra, indicaron. El Vatican News informa que el estado de Kayak, donde el 75% de los habitantes pertenecen a minorías étnicas, tiene el porcentaje más alto de cristianos en Myanmar. La presencia católica en esta región comenzó a finales del siglo XIX con la llegada de los primeros misioneros italianos del pontificio instituido por las misiones extranjeras. Hoy en día hay más de 90.000 católicos de los aproximadamente 355.000 habitantes de la provincia. Desde el 1 de febrero, Myanmar ha registrado un enfrentamiento sangriento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que protestan por el golpe de estado militar que derrocó al dirigente Aung San Suu Kyi. Desde el inicio de la crisis han fallecido más de 800 personas, donde Miyagi y la capital del estado de Kachin han experimentado algunos de los peores actos de violencia. La persecución a los cristianos ha aumentado en todo el mundo, tanto en número como en intensidad, pese a la pandemia de COVID-19. Esto según cifras publicadas en la Lista Mundial de la Persecución 2021. Puertas Abiertas reporta altos niveles de discriminación en todo el mundo durante el año pasado, con más de 340 millones de cristianos sufriendo gran persecución debido a su fe. Henrietta Blyth, directora de Puertas Abiertas en el Reino Unido, explica cómo la pandemia entregó otra arma a los peores perseguidores del mundo. Many Christians are poor,
Muchos cristianos son pobres, y el encierro significa que no pueden salir a trabajar, y para los que ganan un salario diario eso es desastroso. Los gobiernos y las autoridades locales dieron ayuda alimentaria, pero muchos cristianos fueron discriminados en la distribución de esa ayuda. En la India, donde hemos ayudado a más de 100.000 personas, el 80% informó haber sufrido ese tipo de discriminación. El futuro del cristianismo en Irak, que es el número 11 en la lista, está bajo amenaza pues muchos creyentes huyen del país debido a la persecución. El padre Daniel, que atiende a muchas familias desplazadas en el norte de Irak, explica. Recuerdo que en 2019 se dijo que solo había 225.000 cristianos iraquíes. Si se compara esto con el número de cristianos antes de 2003, había 1,5 millones. Así que el número ha disminuido en más del 83%, y esto es muy peligroso.